Bienvenidos. Esta es la segunda sesión del curso básico de primer nivel Kabbalah. Aquí en Shomrim Laboker. Bienvenidos. Y bueno, vamos a entrar rápidamente en materia. Esta sesión es una sesión que es especialmente profunda, porque hará la diferencia entre tener un entendimiento superficial a tener un entendimiento profundo de por qué las cosas suceden. La Kabbalah es muy consistente y se basa en principios muy fundamentales, mismos que vamos a empezar a ver hoy. Recuerdan, decíamos que la Kabbalah es esta ancestral sabiduría que proviene de la tradición judaica, aunque sus valores son universales, es para todo aquel que quiera brevar de ella, y su objetivo es, entre otras cosas, contestar las preguntas más importantes que tenemos, y con ello ayudarnos a tener una vida mucho más plena, una vida llena de satisfacción y de luz, porque este es el deseo de la fuerza creadora. Hay una premisa básica que hemos dicho, que existe en la consideración de todo lo que hemos dicho y seguiremos diciendo. Y esta premisa básica es el reconocimiento de una fuerza suprema a la que llamamos de diferentes formas. En Kabbalah solemos llamarle Or Ein Sof, la luz infinita, o la luz simplemente, pero también le decimos Hashem, el nombre, o Dios, también. Y esta fuerza infinita la describiremos en pocas palabras. Es el infinito deseo de impartir el bien. El infinito deseo de impartir el bien. Es la fuerza suprema, es la causa fundamental, es la causa de las causas, que no tiene principio y no tiene fin. Y tomamos como punto de partida este aspecto fundamental. Con ello no queremos imponerle a nadie el que crea o no crea. Hay un principio que nuestro maestro de bendita memoria, el Rav, nos enseñó, que dice que en la espiritualidad no puede haber coerción, ni siquiera pasiva. Quiere decir, la verdadera espiritualidad no puede provenir de el miedo de que si no hago tal o cual cosa voy a recibir un castigo. Eso es coerción. O de que alguien me diga, tienes que cumplir esto porque si no lo cumples vas a tener efectos negativos. Esto es coerción. Así que nosotros partimos de una postura de no coerción. Simplemente lo que sugerimos a todos nuestros estudiantes es que comprueben en sus vidas lo que decimos. Porque ante la comprobación muy personal no hay nada que pueda anteponerse, ¿no es cierto? Podemos decir muchas cosas, pero si cada uno de nosotros no vemos en nuestras vidas que lo que se dice aquí tiene una fundamentación, es cierta, tiene una comprobación plena en nuestras vidas, pues de nada sirve. Y por ello no vamos a ser abogados del Creador, bendito sea, Él no necesita abogados, ni vamos a exigirle a nadie que crea o deje de creer. Pero sí establecemos como punto inicial que hay una causa fundamental, una causa incomprensible, nos dicen los cabalistas, una causa que va más allá del entendimiento limitado de los seres humanos. Porque quizá podemos empezar a entender algo que no tiene fin, pero algo que no tiene principio
Yo creo que es todavía más difícil de entender, ¿no es cierto? Algo que nunca ha empezado y que desde luego no acaba. Es difícil de entender. Y esta es la fuerza del Creador, es esta fuerza suprema que sin embargo la concebimos como absolutamente dadora, absolutamente amorosa, absolutamente benévola, que nos colma con todas las necesidades, desde las más primitivas, desde las más corpóreas, de las más esenciales, hasta las más, digamos, sofisticadas, la necesidad de trascendencia, la necesidad misma de estar en contacto con el Creador. Él nos colma de todo ello y no tiene ningún elemento de receptividad. Esta fuerza llamada la luz infinita es puramente dadora, no tiene ningún elemento, no hay un solo dato en la fuerza dadora que sea de receptividad. Por ello, hagamos nosotros o dejemos de hacer, la fuerza infinita no tiene ninguna alteración, exactamente, absolutamente ninguna alteración. Cuando nos dicen es que a Dios le gusta que le reces, o a Dios le gusta que hagas tal o cual cosa, Dios nos ama incondicionalmente, hagamos o dejemos de hacer. Nosotros somos los que definimos si con la meditación, el rezo, una disposición de humildad, una disposición de amor al prójimo, nos hacemos afines o desafines a esta fuerza. Y en la espiritualidad no hay términos de distancia, no hay cerca o lejos a nivel de distancia física. Este distanciamiento, el estar cerca de Dios, realmente no es porque estamos físicamente cerca de este ser, que además es inconcebible estar físicamente cerca o lejos de Él. Él está en todos lados, está dentro de nosotros, sobre todo, en nuestro corazón, en nuestra alma. En realidad, la cercanía espiritual con el Creador se establece en términos de afinidad. ¿Qué quiere decir? De estar en consonancia con los aspectos substanciales que le caracterizan. Esta fuerza fundamental, esta fuerza dadora llamada la luz infinita o la luz, es una fuerza amorosa, es una fuerza dadora, es una fuerza que se preocupa por proveer a todos. Cuando nosotros estamos en consonancia con este aspecto dador, entonces se puede decir que estamos cerca de Dios. Estamos lejos de Dios cuando estamos invadidos por la postura egótica, en donde lo que nos interesa nada más somos nosotros mismos, en donde no tenemos en mente al prójimo. Estamos cerca del Creador cuando somos misericordiosos, cuando no a la primera de cambios juzgamos severamente o castigamos, sino que damos oportunidad y nos conectamos con los aspectos de bondad de todas las personas, porque ese es el Creador. El Creador realmente se conecta y da vida a todo lo existente, inclusive a aquellas personas que en un principio pueden estar, o en un final, pueden estar sumamente equivocadas y que son desafines al Creador. Pero con todo, el Creador en su incondicionalidad los llena también de vida y los llena de oportunidad. Así que cuando nosotros también somos partidarios de la vida y de dar oportunidades a los demás,
estamos en consonancia con el Creador y entonces decimos que estamos cerca del Creador. ¿Sí? Así que me voy a permitir tratar de ser muy esquemático en esta exposición que voy a hacer. Vamos a tratar de que sea lo más claro posible y nos vamos a ayudar de sus preguntas. Hoy vamos a hablar de cómo se establece el aspecto de la creación. Y la creación no la vamos a abordar como que de repente empezó a haber planetas o dentro del mismo planeta empezó a haber la vida mineral y luego la vida vegetal y luego la vida animal y al final el hombre. Vamos mucho antes que eso, mucho antes que eso. Porque de acuerdo a los cabalistas, la primera esencia de creación es lo que llamamos el pensamiento de la creación. Lo que en la mente de la suprema inteligencia, del Creador, se estableció como que crear algo distinto de sí mismo. El Creador es esta fuerza que incluye todo. Y no solo el todo, incluye la nada también. Incluye el todo y la nada. El Creador es la totalidad más absoluta, inimaginable. Y no perdamos mucho el tiempo en tratar de imaginarnos lo inimaginable. Simplemente ubiquemos en nuestra mente lógica, algunos conceptos. En esta postura en donde el Creador es todo, aún es la nada contenida en el todo y el todo contenido en la nada. ¿Por qué quiso crear algo distinto a sí mismo si Él ya es todo? ¿Se han preguntado? ¿Por qué el Creador quiso crear algo si ya en sí mismo, en su esencia, está todo? Y este es el gran misterio. Y nos dicen los cabalistas, este gran misterio no se puede responder fácilmente. Para nada fácilmente. Dice, bástenos entender que el Creador creó. Y finalmente, como punto más elevado de esta creación, a nosotros, al ser humano, al Bnei Enosh, como dice el Zohar, al hijo de la humanidad, al hijo de Adán. Y dice, no perdamos mucho tiempo, nos dicen los cabalistas, pensando por qué el Creador, si lo tiene todo, si es todo, quiso crear algo diferente de sí, de suyo limitado. Y los cabalistas nos dicen, la idea es aceptar que el Creador nos creó finalmente para infundirnos con su absoluta totalidad, para llenarnos de placer y de goce, para hacer una vasija que sea diferente a sí mismo como Dios y que pueda contener todo el fulgor y toda la plenitud que caracteriza al Creador. Y esta es la razón de la creación. Si quieren ustedes un tanto limitada, podríamos pensar en conceptos muy elevados,
Pero para nosotros bástenos en estos momentos entender que Dios creó lo que creó y finalmente a cada uno de nosotros con el único propósito de dárnoslo todo. Y entonces en estos términos tenemos que en este mundo infinito donde empieza la creación, tenemos la luz infinita, y esta luz infinita decide compartir todo su ser, todo su fulgor, con algo que llamamos la vasija. La vasija últimamente somos cada uno de nosotros, pero también vasija es la mesa sobre la que estamos escribiendo, es un animalito, es la planta, es el mar, es el cielo, es la luna. Todo es una vasija. Todo es una vasija que contiene en mayor o menor grado el fulgor del Creador. La obra maestra, y aun cuando otros puedan pensar distinto, de acuerdo a la Kabbalah, es el ser humano. El ser humano es la vasija más elevada. Esta vasija que tiene la capacidad de captar todo el fulgor con objeto de parecerse a su Creador. ¿Cómo es esto del proceso de la creación? Veamos, porque hay una serie de reglas aquí importantes. Tenemos la luz y tenemos la creación de la vasija. La luz es el absoluto deseo de dar, la absoluta voluntad de dar. Y la verdadera creación es algo totalmente diferente, que es la posibilidad de recibir. Recibir, vasija es recibir. Estamos aquí hablando de nociones todavía, no estamos siquiera hablando de aspectos creados, estamos hablando de las nociones fundamentales. Dios creó inicialmente, como algo distinto de sí mismo, la noción de la receptividad, que es inexistente en Dios, ¿verdad? Dios, hemos dicho, no tiene la capacidad de recibir. Pudiera, en su capacidad de ser todopoderoso, de parecer que a veces recibe, pero en realidad nunca recibe. Porque la fuerza esencial del Creador es absolutamente dadora. ¿Por qué? Porque es perfecto. No necesita. ¿Quién recibe? Quien tiene necesidad de recibir. El Creador, que es absolutamente perfecto, ¿qué necesidad puede tener? Ninguna. Así que la verdadera creación es esta noción de receptividad. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Vamos bien? ¿No estamos siendo muy difíciles? La noción de receptividad, que tiene un nombre clave llamado vasija. En hebreo, kli, pero no se preocupen por el hebreo. Vasija, recibir. ¿Sí? Y entonces tenemos que en una primera etapa de la creación, en donde Dios crea esta noción de un ser receptivo llamado vasija, tenemos esta primera situación llamada el mundo infinito, en donde hay este primer estado de cosas a nivel metafísico, donde la luz llena plenamente con todo su fulgor, con toda su capacidad a la vasija que recibe totalmente. Y entonces tenemos una situación que podemos calificar de perfecta, y eso se llama el mundo infinito,
Olam Ein Sof en hebreo. Ein Sof quiere decir sin fin. En donde la luz da y la vasija recibe infinitamente. Y aquí pareciera que todo está maravilloso. Y ahí podría detenerse el proceso. Pero no. ¿Saben? Hay algo que ocurre aquí muy interesante. La vasija está hecha, por así decir, del mismo material esencial de Dios. Porque no hay otra cosa en esos momentos más que Dios. Y Dios es la absoluta fuerza dadora. Así que en la vasija ocurre algo en donde se da una tensión. Porque por un lado está hecha para recibir, pero al mismo tiempo está hecha de dar, de la fuerza de dar. ¿Sí me entienden ustedes? Y entonces la vasija empieza a experimentar también la necesidad de dar. Pero en esta situación, ¿puede dar la vasija? ¿A quién le da? Para dar tiene que haber un receptor. Otra vasija. En este, tienes razón, a otra vasija, pero en este momento no hay otra vasija. Todo está contenido en una sola vasija que es receptora. Y esa vasija, que a su vez está hecha de material, por así decir, de luz, que es dar, experimenta esta tensión, Y entonces resulta que no hay en estos momentos, en este primer momento, alguien con quien compartir, porque Dios no tiene capacidad de receptividad. Y entonces viene lo que llamamos en ciencia el Big Bang. Una tremenda explosión en donde esta vasija tiene que expandirse, pero no puede expandirse y dar a la luz, tiene que subdividirse de tal forma que haya múltiples vasijas que puedan tener sí la capacidad de receptividad. Este Big Bang, que tiene la equivalencia del Big Bang científico, en donde los dicen los científicos, que toda la materia de este infinito universo estaba contenido en un punto no más grande que la cabeza de un alfiler. Imagínense la densidad de ese punto que en un momento dado explota y crea todo lo que sabemos que existe espacialmente, todas los sistemas solares, las constelaciones, las galaxias. Todo de un punto infinitamente pequeño, pero enormemente denso. Espiritualmente, también entonces hay este equivalente, en donde la vasija que no puede expresar su capacidad dadora, explota literalmente y crea infinitas vasijas con las que sí puede haber este intercambio. Ahora bien, este Big Bang, esta explosión de estas vasijas, se da en un entorno, ¿verdad?,
una especie de espacio que tiene que ser opuesto al aspecto de la luz. Este espacio, por así decir, es un espacio donde aparece este elemento de deseo, este elemento de receptividad. ¿Sí? Este elemento de receptividad. Y entonces, en este espacio de deseo, y para que se dé con toda plenitud esta capacidad de dar y de recibir, tiene que haber un elemento fundamental. Este elemento fundamental se llama libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Que entonces esta vasija que inicialmente era única y en donde, por cierto, estábamos todos, todas las almas de todos nosotros, estaban contenidas en esta primera vasija con la que el Creador insufló vida, algo distinto a sí mismo. Esta vasija que a sí misma, que estaba hecha con la materia dadora, no pudo contener esta capacidad de no dar. Y explota y se rompe y se revienta en billones, trillones, infinitas vasijas, que entonces tienen la capacidad, sí, de recibir, pero también tienen la capacidad de libre albedrío. Y libre albedrío quiere decir que este aspecto de recibir puede ser un recibir como la luz, quiere decir un recibir con objeto de compartir, o un recibir con objeto de no compartir. Un recibir con objeto de simplemente recibir para sí mismo. Y entonces en este tenemos que la vasija puede recibir para compartir, o nada más para sí misma, como producto de esta capacidad de libre albedrío. Sin el libre albedrío, la vasija no puede operar cercanamente o en similitud con Dios, porque Dios tiene la fuerza de elegir, es causa. Si eres causa, tienes que poder elegir. Y como fuimos insuflados con el elemento fundamental de Dios, que es ser causa, entonces tenemos libre albedrío, y este libre albedrío nos da la posibilidad de escoger qué queremos: recibir la luz de Dios compartiéndola con otras vasijas, o recibir esta luz con objeto de guardarla para nosotros mismos. El aspecto de compartir, de recibir para compartir, es lo que los cabalistas llaman el sistema de la pureza. El recibir con objeto de compartir pertenece al sistema de la pureza. Es lo que es similar al Creador.
El recibir para sí mismo es el sistema de la impureza. Es el sistema del egoísmo. Ahora bien, dentro de nosotros, como este ser más enaltecido de toda la creación, tenemos los dos sistemas dentro de nosotros. El sistema de la pureza representado por el alma y el sistema de la impureza representado por el cuerpo. No quiere decir que el cuerpo necesariamente sea impuro, pero el cuerpo representa el deseo de recibir para sí mismo, mientras que el alma representa el deseo de recibir con objeto de dar. Si nosotros solo hiciéramos caso a nuestra alma, otro mundo sería, porque estaríamos recibiendo con objeto de dar. No solo aspectos monetarios, ¿verdad? Recibo dinero y doy dinero. Simplemente todo lo que tiene que ver con la luz, y con la luz tiene que ver la vida, el amor, las satisfacciones, la plenitud, el goce, todo lo que tiene que ver con aquello que nos hace plenos y felices es luz. Y todo eso podemos nosotros compartirlo o no compartirlo. Nuestra parte corpórea, la parte del cuerpo, por sí sola no comparte. El cuerpo, si ustedes piensan bien, lo que quiere es todo para sí mismo. Quiere comer para sí mismo, quiere descansar, quiere hacer el menor esfuerzo, ¿no es cierto? El ejercitarnos, el salirnos de la flojera, el salirnos de la ley del menor esfuerzo, no es un atributo del cuerpo, es un atributo del alma que impele al cuerpo a actuar en forma distinta. Y entonces esta dualidad convive con nosotros de tal manera que nosotros seamos capaces de elevar a la parte física a la parte espiritual. Realmente el entendimiento de lo que estamos haciendo aquí es cómo podemos llenar de luz del Creador todo el mundo físico, empezando por nuestro ser físico. Y nuestro ser físico no solo es el cuerpo en sí, la parte estrictamente lógica, la parte estrictamente pensante, también es parte del cuerpo. Y el aspecto del alma y del espíritu es aquello que, si bien está dentro del cuerpo, es invisible. Es lo que nos da vida, es ese hálito del Creador que está en nosotros, esa pequeña embajada de Dios que está en nosotros y que se llama alma. Es la embajada de Dios en nosotros. Esa alma tiene como misión el hacer que el aspecto limitado del cuerpo físico deje su aspecto de impureza llamada egoísmo. Eso es lo que es impureza. Egoísmo. Vaya en contra de este aspecto del egoísmo y se dedique a compartir.
Y esto es lo que estamos haciendo vidas y vidas enteras. Porque la Kabbalah concibe que no estamos en esta vida física por primera vez. Que para realizar este trabajo en donde lo que queremos es llenar de pureza el mundo opaco de la fisicalidad, empezando por nuestro propio cuerpo y por la vida humana, necesitamos varias oportunidades. Y entonces se nos dice que nuestra alma encarna en diferentes situaciones, en cuerpos diferentes a lo largo de toda la historia, precisamente para cumplir este cometido. Porque es tal la misericordia del Creador y las oportunidades que nos da, que si no somos exitosos en hacer este trabajo de llenar de pureza nuestro mundo, bueno, pues hay otra oportunidad, y otra, y otra, y otra, y otra. Y cada uno de nosotros viene arrastrando este bagaje que en la cosmogonía hindú se llama karma y que en Kabbalah se llama tikkun, una palabra que vamos a oír mucho, que quiere decir corrección. Todo aquello que no hemos podido corregir en todas nuestras vidas y en esta, y que nos acerca más al aspecto del egoísmo y la impureza, lo tenemos que componer en esta vida. ¿Cuáles son ejemplos de impureza? ¿Cuáles son ejemplos del aspecto del alma? ¿Y cuáles son ejemplos del aspecto del ego? Que realmente la única diferencia es nuestro libre albedrío. ¿Cómo utilizamos la luz del Creador que recibimos todos? La utilizamos de acuerdo al sistema del alma, al sistema de la pureza, o al sistema del ego, al sistema de la impureza. El sistema del alma nos habla, por ejemplo, de ser misericordiosos, de dar oportunidad. El sistema del ego nos habla, por ejemplo, de juicio duro, ¿verdad? El sistema del alma, por ejemplo, nos habla de ser expeditos en hacer las cosas. El sistema del ego nos habla de flojera. Ay, no, al rato, ¿no? El sistema del alma nos habla de continuamente estar en una situación de felicidad. El sistema del ego nos habla, por ejemplo, de aspectos de tristeza. El aspecto del alma nos habla de que en realidad nosotros somos causa. Mientras que el ego quiere convencernos de que somos efecto y por tanto víctimas. El aspecto del alma nos habla de que el Creador está siempre en nuestras vidas y tenemos la absoluta certeza de ello. Certeza, fe. El aspecto del ego nos lleva al miedo, nos lleva a la angustia. Cuando hay miedo,
Cuando nosotros no estamos seguros de que el Creador está siempre con nosotros, aun cuando aparentemente hay una situación de dificultad y de dolor. ¿Saben de dónde viene el miedo? El miedo viene de ese momento en donde fuimos creados, en donde de repente hay esta explosión y entonces ya la luz no está presente automáticamente, como en el mundo infinito. Y entonces pensamos que Dios ya no está. Pero en realidad no es que Dios no esté, es que Dios, para darnos el libre albedrío, simplemente a veces se oculta. Porque si Dios todo el tiempo estuviera presente, nuestra velita no se vería frente al sol. Prendan ustedes una velita y pónganla al sol, ¿se ve? ¿Y qué quiere Dios? Que nosotros seamos luz también. Y entonces hay ese contraste, ¿verdad? Y a veces hay esta oscuridad en donde aparentemente no está Dios, pero esa situación solo se da para darnos la oportunidad de que verdaderamente hagamos brillar nuestra vela. ¿Sí? ¿Qué quiere decir entonces? Cuando hay situaciones de dificultad, Dios nos está mandando un mensaje. Este mensaje que dice, no es verdad que no esté yo en tu vida, simplemente me he ocultado para que tú puedas tener esta capacidad de iluminar el mundo, para que tú también tengas la capacidad de ser en su forma como Dios. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? El sentido de la vida, entonces, tiene mucho que ver con cómo a través de nuestro libre albedrío nosotros transformamos este aspecto en este aspecto. Cómo nosotros, a través de la fuerza que nos ha dado el Creador de infundirnos con su propia esencia, que es el alma, podemos contravenir todos los aspectos de la negatividad. Finalmente podemos decir que el alma es vida eterna, mientras que el ego es muerte. Y cuando en la Torá, que es este gran código cósmico, se nos dice, escoge la vida y no la muerte, lo que se nos está diciendo es, escoge actuar como el Creador. Desde luego, hay un elemento que exploraremos la próxima clase, que es muy importante, y que es que a través del libre albedrío nosotros somos infundidos con la capacidad de no permitir que esto afecte o sí permitir que esto afecte. Y eso nuestro maestro le llamó la capacidad de resistencia. Ante los embates del ego, ¿qué posibilidades tenemos de hacer resistencia o de no hacer resistencia? ¿Sí me van siguiendo? Por ejemplo, yo me puedo abandonar a la angustia y al miedo y no hacer resistencia, que también le llaman restricción. O puedo decir, oye, frente a esta situación de miedo que me invade, en lugar de abandonarme al terror y a
al descontrol total, en donde hago esclava a mi alma de la ilusión del ego, puedo decir, no, Dios está conmigo. Dios está conmigo todo el tiempo. Y a lo mejor en su momento, ¿verdad? Esto que veo yo y que me causa mucho miedo, que me causa susto, que me causa, en donde pienso que a lo mejor hasta voy a desaparecer de este mundo físico, no es más que esta llamada de atención para que ejerzamos esa fuerza y esa valentía que se llama certeza, de que el Creador está allí con nosotros y de que en realidad todo lo que sucede es para bien, aunque en un principio cueste trabajo pensarlo. ¿Cómo puede ser que es para bien una persona que se enfermó? ¿Cómo puede ser que es para bien que lo corrieron del trabajo? ¿Cómo puede ser que es para bien que lo atropellaron? Si sucedió, es para bien. Muy difícil de entenderlo, pero si sucedió es para bien. Y después de este primer shock que a veces nos enfrentamos en la vida de una serie de situaciones negativas que no entendemos, pero cuando decimos todo es para bien, luego entonces lo que sigue es entender el mensaje. Y siempre y todo lo que sucede es para bien y es para nuestro aprendizaje. Porque de lo que se trata en esta vida es de entender, de aprender. Si nosotros pasamos una y otra prueba y no aprendemos, entonces estas pruebas se seguirán dando hasta que aprendamos. Y se repiten en formas distintas y en vidas distintas. Y con mayor intensidad, porque aquello que no ha sido pagado, pues viene con intereses. Y una persona que no ha entendido que tiene que ser generosa y que es muy coda, en algún momento el Creador le va a quitar todo lo que tiene, porque la ley es de que tienes que dar por lo menos un 10% de lo que recibes. Hay una luz retornante, decimos, ¿verdad? Entonces, cuando a una persona, por ejemplo, se le retira su bienestar económico, no es casualidad, no hay tal cosa como azar, ¿no? Como si fuera la vida un casino, no, todo pasa por algo y todo está en manos de la fuerza creadora. Si esa persona, por ejemplo, no ha entendido que tiene que compartir y no lo comparte, y está metida en el aspecto del ego, no todo para mí, vendrá algún día en que tendrá que perder casi todo o lo que la luz decida que es lo que le corresponde, para que entienda que tiene que compartir. Por ello, todo aquello que es complicado y difícil en nuestras vidas, tenemos que en primer lugar darle la bendición. Es decir, bendito Dios, Baruch Hashem en hebreo. Bendito Dios que esto sucede. Y primeramente desconectarse del aspecto lógico y meterse al aspecto espiritual de decir, la luz está en mi vida y esto es para bien. Y una vez que paso de esta situación, ahora sí, pongo a funcionar mi parte cognitiva, mi cerebro, para entender cuál es el mensaje. ¿Por qué a una persona le toca padecer, por ejemplo, una situación disfuncional en familia?
todo el tiempo. Esta persona viene y se casa y su esposo, su esposa resulta que lo maltratan y bueno, y luego se divorcian y viene otra vez y viene una situación similar y así sucesivamente. Y esto pasa por una razón. Y la razón es que en su momento a lo mejor esta persona, en otras vidas o a lo mejor en esta misma, no fue sensible a las necesidades de su pareja. Y pasa una y otra vez. Si la persona está instalada en querer nada más que el otro lo atienda, pues va a ser sumamente infeliz. Y si no entiende que tiene que cambiar, y para ello la luz le proporciona diferentes escenarios, en donde nos salimos de la capacidad de decir, uy, es que me hicieron. ¿Conocen ustedes gente que siempre se está quejando que aquel le hizo, que aquel fue, que su jefe le tenía mala voluntad y por eso lo corrió? Y siempre son los pobrecitos que andan padeciendo porque son muy buenas gentes. Siempre son las víctimas. Y esas personas nunca adoptan una responsabilidad en su vida. Y venimos aquí a adoptar una responsabilidad, a saber que no somos efectos, somos causas. Y cuando nos vivimos como efectos, la vida va a darle a esa persona todas las oportunidades para que se salga de ello y entienda que es causa. Cada vez que esa persona le echa la culpa al gobierno, a su tía, al jefe, a Trump, a este y el otro, de todas sus desgracias porque él es bueno, y entonces es como una marioneta que va siendo llevada allí por las aguas de un cauce, de un río muy caudaloso, y nunca dice, a ver, yo tengo que ver con esto, yo tengo que ver con lo bueno y lo malo que sucede en mi vida. Y no hay tal cosa como que me hacen. Yo soy causa, fui hecho como causa y tengo la capacidad de responder como causa. Este aspecto de resistencia que veremos con más amplitud la próxima clase es la posibilidad de hacerle frente al ego, de ponerle un alto al ego en todas sus manifestaciones. Y este aspecto de resistencia tiene que ser algo consciente, y es el producto de mi autoconocimiento. Si yo, por ejemplo, tiendo a ser una persona que le gusta irse todo de bajadita, la ley del menor esfuerzo, ver cómo la gente hace cosas por él o por ella, así que haga mucho esfuerzo. Y al final, como esto no es parte de la ley, porque la ley implica que damos para recibir. Una persona que, por ejemplo, le gusta irse por la facilita, nomás está recibiendo. No da mucho. No está dispuesta a hacer un esfuerzo en su vida. Su restricción, su resistencia de esta persona es entender que tiene que dejar la flojera, tiene que dejar de culpar a los otros, tiene que ponerse a trabajar. Por el contrario, ¿conocen ustedes gente que todo el tiempo está con un deseo de controlar todo y quiere controlar todo? Sabemos que en realidad nosotros no controlamos nada. Nosotros hacemos cosas, pero el resultado no depende de nosotros, depende de la luz. La luz es la que sabe lo que nos corresponde. Entonces, una persona que es un loco del control, un obsesivo, ¿cuál es su resistencia? ¿Qué tiene que hacer? Dejar ir. Ceder, dejar ir. Abandonarse. Dejar.
Entonces verán ustedes que este concepto de resistencia es muy relativo, porque para alguien que es, por ejemplo, medio flojonete, la resistencia es, pues, ponerse las pilas. Alguien que es obsesivo, ¿cuál es su resistencia, su restricción? Ceder. Entonces lo que es resistencia para uno, para otros son vacaciones, porque es lo que hace naturalmente. Por ello tenemos que conocernos a nosotros mismos. Y por ello es tan importante el concepto de humildad. La humildad es la capacidad de entendernos como somos, no como quisiéramos ser, ni como nos gustaría ser, sino como somos. Observarnos así como somos. Y saber qué es lo que nos cuesta trabajo y también cuáles son nuestras fuerzas. ¿Perdón? Fuerzas y debilidades. Claro. Pero hay que hacerlo con humildad, porque si no nos analizamos, si no sabemos qué es lo que tenemos que corregir, pues entonces estamos así como que bateándole a todas, ¿verdad? Venimos a corregir ciertos aspectos. Hay gente que es muy buena y dadivosa, entonces no viene a corregir el dar o el ser generoso, viene a corregir otras cosas. A lo mejor viene a corregir la capacidad de enfrentarse a los demás. Y su resistencia, su corrección, es saber enfrentarse a los demás, saber confrontar, saber decir que no. Porque, ¿saben qué sucede? Si esa persona no hace este trabajo y permite que otros abusen de ella, claro que va a ser terriblemente infeliz. Pero también está creando impureza en el mundo, porque Dios le está dando la oportunidad de frenar a otros y no lo está haciendo. Unos y otros somos maestros y alumnos. Unos y otros en nuestra interacción humana nos corregimos unos a otros. Y entonces, por ejemplo, una persona que es tímida dice, bueno, ese pobrecito no mata una mosca, porque le da flojera incomodarse, ponerse en el lugar que le corresponde, defender sus puntos de vista, poner en orden a la persona que es abusiva, y no lo hace porque le cuesta trabajo, porque le da un tantito de flojera tener que entrar en esta situación que es incómoda. Y si no lo hace, vendrá otra ocasión más difícil en donde lo tendrá que hacer. Y si no lo hace, así sucesivamente, hasta que la persona entienda que eso es lo que tiene que hacer, que ese es el libre albedrío que le corresponde para transformar el ego. Para transformar el ego en un aspecto de luz. Y cada uno de nosotros tiene una misión distinta y tiene fortalezas para esta misión y debilidades para esta misión. Y el entendimiento de por qué venimos aquí y el entendimiento de nuestra misión y lo que tenemos que escoger y cómo vamos a transformar el ego para darle fuerza al alma, es el entendimiento que tenemos que tener. En esta vida no podemos recibir todo gratuitamente. ¿Qué es lo que sucedió en este primer momento en donde, ¿se acuerdan? Decíamos, la vasija recibió toda la luz y como estaba hecha de fuerza dadora, sintió algo tremendo y explotó. Esa sensación se llama pan de la vergüenza.
pan de la vergüenza es recibir sin dar nada a cambio. Y por ello es que esta vasija explotó hacia afuera. No pudo resistir el tema del pan de la vergüenza. No pudo resistir la capacidad nada más de recibir y recibir y recibir. En esta vida, en este mundo, venimos sí a recibir, pero también a dar. Y cuando recibimos sin dar algo a cambio, lo que recibimos no se queda con nosotros. Por ello, aquel que roba, esa energía de lo que robó, eventualmente va a desaparecer de él. Y va a venir la vida y le va a cobrar lo que se robó, porque está violando esta ley fundamental en donde no puede uno recibir sin dar a cambio. No puede uno, por ejemplo, recibir toda la atención sin dar atención a cambio. No puede uno querer que se le dé todo sin dar algo equivalente de regreso. ¿Por qué? Porque si nada más recibimos, entonces estamos siendo desafines a Dios, porque Dios es dador y de lo que se trata es de darlo, de dar aquello que recibimos. Cuando nosotros damos, somos causa y vibramos en armonía con la causa suprema del Creador y somos afines y estamos cerca, dijimos, ¿verdad? Cuando damos. Pero ¿qué pasa que cuando recibimos? Fíjense, el entendimiento es que cuando recibimos, ayudamos a que otro también sea causa. ¿Han pensado en eso? Y entonces establecemos esta situación dadora, receptora, como un ciclo que coexiste perfectamente. Y hay un momento en donde el dar y el recibir es una sola energía. Y por tanto es tan importante tener este balance entre el dar y el recibir. Nuestra alma está hecha, dijimos en la primera clase, de deseo. En el Creador no hay deseo, pero hay voluntad. Voluntad. Con nosotros, nuestra alma es deseo. Y este deseo tiene que ser gerenciado por nosotros mismos, de tal manera que este deseo lo ponemos al servicio de recibir nada más o de recibir con objeto de impartir. Porque no se trata de no recibir. Kabbalah, como dijimos, que es recibir. Queremos recibir del Creador todo. ¿Y cómo recibimos más? Cuando entramos en este ciclo en donde lo que recibimos lo compartimos. Si tenemos sabiduría, tenemos que compartir sabiduría. Si tenemos recursos, tenemos que compartir esos recursos. Si tenemos tiempo, tenemos que compartir ese tiempo. Tenemos que estar pendiente de las demás vasijas. Y entonces cuando estamos pendientes de las demás vasijas, Dios está pendiente de nosotros. Esa es la ley. Este es el más grande de los secretos. Compartir, mis amigos, no es algo políticamente correcto o que te hace un buen ciudadano o que te pone una medallita. Es una ley fundamental del cosmos. Así está hecho el cosmos, de fuerzas dadoras y fuerzas receptoras. Y de lo que se trata en nuestras vidas es cómo armonizamos y cómo equilibramos estas fuerzas dadoras y receptoras. Y hasta aquí la clase de hoy.
Preguntas. Preguntas. ¿Se les ha hecho muy complejo? ¿O lo hemos desarrollado de tal manera que es fácil de entender? Luz María. Me pareció muy claro. ¿De veras? Sí. Bueno, es que los veo así como Nos quedamos pensando en muy preguntas. pensativos. Yo sí tengo una. Jorge. La naturaleza del ser humano está, yo creo que en una mezcla entre alma y ego. Total y absolutamente. Ok, o sea, no es nada que sea 100% hacia un lado. Somos los dos. Somos los dos. De lo que se busca es de que si esto es la mera neta, perdón por la expresión, pues lo que queremos es llamar a todo esto hacia acá. Pero ¿qué sucede en la vida física cuando no estamos en la espiritualidad y no entendemos para qué venimos? Esto es llamado para acá. Y entonces lo que predomina es el ego. El dolor, el sufrimiento, las guerras, las matanzas, todo lo que opera del lado de la negatividad. ¿Por qué es? ¿Cuál es la razón? Porque está ganando el deseo de recibir para sí mismo sobre el deseo de recibir para dar. El mal no existe. El mal es una ilusión. Lo que existe es el uso del deseo de recibir para uno mismo o el uso del deseo de recibir con objeto de impartir. Todo lo que es negativo viene del uso del deseo de recibir para sí mismo. Todo, imagínense las guerras, las ansias de robar, de abusar, de matar, de hacer sufrir a la persona, las enfermedades, los tsunamis, las explosiones volcánicas, las destrucciones, todo es una manifestación del deseo de recibir para sí mismo. ¿Qué les parece? No es algo que esté allí solito y que ocurre, es la fuerza predominante. Y lo que queremos cambiar en el mundo es este balance de esa fuerza del deseo de recibir para sí mismo en una fuerza de deseo de recibir con objeto de impartir. Y cuando esto llega a su balance, se acabaron las guerras, se acabaron los tsunamis, las explosiones volcánicas, las enfermedades, todo. Por ello lo único, decimos los que estudiamos Kabbalah, que va a salvar al género humano, no es más ciencia, ni más médicos, ni más políticos, ni un gran líder. Es la elevación de la conciencia y estar en armonía con esto. Cuando un grupo más grande del que ahora tenemos, que ya es bueno, esté en esta elevación de conciencia en donde entienda cuál es su misión en la vida y cómo hay que cambiar la vibración de su vida y de este mundo, cambiando el aspecto del deseo de recibir para sí mismo en deseo de recibir con objeto de impartir. Entonces empezamos a vibrar mucho más intensamente con la substancia del Creador. Y entonces el Creador en su afinidad total nos va a llenar de todo lo que necesitamos sin tener que trabajar. Trascendemos. Esa es la trascendencia. Pero para ello tenemos que aprender, tenemos que hacernos conscientes, tenemos que entender que somos. Y como tú dices, los seres humanos somos una combinación de ambos aspectos. Y lo que queremos hacer es que triunfe el aspecto substancial. El aspecto substancial no es el cuerpo, el aspecto substancial es el alma. Y a veces nos olvidamos y damos tanta importancia al mundo físico, cuando el mundo físico está ahí, sí, desde luego, para que lo llenemos de fuerza de alma. ¿Y qué pasa? Que nuestra alma es llenada
de fuerza, de ego y del mundo físico, de intrascendencia, de limitación, porque el mundo físico es limitado y lo que queremos hacer es inyectar al mundo físico de la fuerza de lo ilimitado a través de operar de acuerdo a la ley que nos hace afines a Dios. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. ¿Alguna otra pregunta? No, pues tenemos que seguir revisando todo esto para que nos caiga bien. Sí, yo sé que, como les dije, no es fácil de digerir esto, pero tampoco es imposible. Relean sus notas y les voy a pedir de tarea que piensen en lo siguiente. ¿Sí? Y Luz María, tú me vas a recordar cuál es la tarea de la próxima clase. Primero, ¿en dónde tengo que hacer más resistencia? ¿En dónde reside mi aspecto de resistencia? Voy a hacer una introspección y voy a ver cómo, por ejemplo, me muevo en esto de que si doy demasiado o doy muy poco. Si juzgo con severidad o doy mucha mano amplia. Si soy medio flojito o soy medio obsesivo. Si caigo en angustia o soy así totalmente que me importa todo muy poco. Si suelo caer en miedos o no. Les pido que se observen a sí mismos y descubran aquellas partes de su vida en donde hay que ponerle un hasta aquí al ego en todas sus manifestaciones. ¿Sale? Y vamos a ir aplicando esto, porque de otra forma es, pues allá sí, qué bonito, y yo aquí, ¿qué tengo que ver? No. Esto es Kabbalah. La Kabbalah es cómo aprendemos a transformarnos, porque mis amigos, nadie de nosotros viene aquí de día de campo como oyente, ¿verdad? En las clases. Allá, ¿verdad? Que hagan las tareas y yo aquí nomás escuchando y sin tener ningún compromiso. Todos venimos con una misión. Y esta misión más vale que la entendamos.